Buenos días, tardes, noches a todos. En este video vamos a hablar de Saúl Kripke y más que nada su conferencia de El nombrar la necesidad. Sería la primera conferencia que fue dada el 20 de enero de 1970. Pero antes de arrancar con nuestra pequeña explicación sobre el nombrar y la necesidad de Kripke, vamos a poner un poco el contexto de quién fue Saúl. Saúl Aaron Kripke nació el 13 de noviembre de 1940 en Nueva York. Es un filósofo y lógico estadounidense y actualmente es profesor de la Universidad de Princeton. Kripke ha realizado importantes y originales contribuciones en diversos campos relacionados con la lógica, la metafísica y la filosofía del lenguaje. Su trabajo ha dejado una impronta profunda en la filosofía analítica contemporánea. Básicamente lo que abordará estas conferencias sería la postura de Kripke sobre el lenguaje, más que nada sobre el nombrar, y cómo su teoría del significado va en contra de la teoría de la referencia de autores como Frege y Russell. Sería la teoría de la referencia directa contra la teoría de cúmulo, la teoría de concepto cúmulo, ¿ok? Esto lo vamos a aplicar más adelante. Primero vamos a partir a explicar los conceptos básicos que se tienen que tener en cuenta para entender esta conferencia. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con nombrar o a qué se refiere con necesidad? Vamos a partir de a qué nos referimos con nombrar o a qué se refiere Kripke con nombrar. El nombrar, entiéndase por nombrar. Lo que Kripke dirá sería que es un nombre propio. ¿Qué es un nombre propio? Un nombre propio puede ser el nombre de una persona, de una ciudad, de un país. Sería, por ejemplo, Juan, Argentina, Posadas, ¿no? Estos serían ejemplos de nombres propios. A eso nos referimos con nombrar. Se usa el término nombre, entonces, de manera que no incluya las descripciones definidas, ¿no? Descripciones definidas básicamente serían estas descripciones que dan significado al nombre, podría decirse, ¿no? Entonces, cuando Kripke habla de nombre, no habla de lo que incluye las descripciones definidas, sino que habla del nombre propio, de Juan, de Argentina, de Posadas. Kripke dice que si queremos un término común que abarque tanto los nombres propios como sus descripciones, podemos usar el término designador, ¿no? Entonces, designador nos habla tanto de los nombres propios como sus descripciones, y al referirnos específicamente de los nombres propios, usaremos el término nombre. ¿Cuál sería la relación entre nombres y descripciones? Bueno, aquí Kripke toma el pensamiento de John Stuart Mill y lo cita y dice: los nombres tienen denotaciones pero no connotaciones. Y aquí pone el ejemplo de una localidad que se llama Dartmouth, que es una localidad que básicamente en Inglaterra que está, esta se llama así porque está situada en la desembocadura del Dart. Y dice Mill que aún en el caso en el que Dart, que es un río, cambiase su curso de tal manera que Dartmouth ya no estuviera situada en la desembocadura del Dart, podríamos con propiedad seguir llamándolo Dartmouth. El nombre no tendría relación con la descripción y no tendría por qué tenerlo, porque así el río dejase de estar cerca de la localidad seguiría teniendo el nombre propio de Dartmouth. Eso sostendría a Mill. Que nombres y descripciones son cosas diferentes porque los nombres tienen denotaciones y no connotaciones. En contraposición a Mill, Kripke nombra a dos autores, que sería Frege y Russell, que básicamente estos autores sostendrían un pensamiento diferente. Un nombre no es más que una descripción abreviada. Un nombre no es más que una descripción abreviada disfrazada. Dicha descripción da sentido al nombre. Lo que sostienen estos autores es lo contrario, de que las descripciones
son lo que da sentido al nombre. Y si la localidad Darmún dejase de estar al lado del río, o el río dejase de estar allí, entonces el nombre no tendría sentido, porque dicha descripción es lo que da sentido al nombre. Entonces, por ejemplo, Russell nos habla de un conocimiento directo, que nuestra referencia está determinada por el conocimiento. Por ejemplo, Napoleón. Si un sujeto usara el nombre de Napoleón en una conversación y la otra persona le dijera quién, usaría la referencia del conocimiento para darle significado al nombre. Napoleón fue la persona que hizo tal y tal cosa en el año tal, en el lugar tanto. Eso es lo que hace que tenga sentido el nombre. Este conocimiento que muestra que nuestra referencia está determinada por el conocimiento. Pero no podemos sustituir una descripción particular por un nombre. No puedo decir el hombre que hizo tal y tal cosa, sino que tengo que referirme a Napoleón. No puedo usar una descripción particular por un hombre, no lo puedo sustituir. Dice que eso está bien. Lo que en realidad asociamos al nombre, es una familia de descripciones. Un ejemplo sería, por ejemplo, si yo sostengo que Moisés no existió, puedo sostener que los israelitas no tuvieron un solo líder, puedo sostener que su líder no se llamaba Moisés, o puedo sostener que no puede haber nadie que haga lo que dicen los escritos bíblicos, que dicen que hizo Moisés. Para cada nombre propio no hay una sola descripción, sino que hay un cúmulo de descripciones. Y aquí viene el concepto de teoría cúmulo, la teoría del concepto cúmulo. Entonces, a partir de aquí tenemos dos posturas. Una, que los nombres no tienen significado, sino que están determinados por su referencia, que sería la teoría de la referencia, y otra que sería la teoría del significado, que es asumir que es considerar la teoría en cuestión como una teoría del significado del nombre, por ejemplo Moisés, y no simplemente como una teoría de su referencia, de los que esté determinada por el conocimiento que yo poseo del nombre de Moisés. Y aquí entramos otros dos conceptos que usará el autor que tenemos de comprender. Lo a priori necesario. Nos habla de que no necesariamente lo a priori siempre es necesario, pero vamos a las definiciones. ¿A qué se refiere con a priori? Bueno, a priori podría ser, las verdades a priori son aquellas que pueden conocerse independientemente de cualquier experiencia. Y se cree que esto no significa de que no pueda conocerse por la experiencia. Dice que se puede conocer independientemente de la experiencia, pero aún así alguna persona particular puede conocerla por la experiencia. Cuando habla de necesidad, habla de necesidad en un sentido metafísico, no peyorativo, verdadero o falso. Dice que si es falso, no es necesariamente verdadero. Y si es verdadero, pudo haber sido de otra manera. Dependiendo de la respuesta a esta pregunta, sacaremos una conclusión. Si es falso, no es necesariamente verdadero. Y si es verdadero, pudo haber sido de otra manera. Si la respuesta es no, entonces es necesario. Y si la respuesta es sí, si pudo haber sido de otra manera, entonces es contingente y no necesario. Un ejemplo que da es del presidente Nixon, que ganó las elecciones en Estados Unidos, que ganó las elecciones en el 1970. Esta referencia, ¿no? Esta descripción del nombre propio Nixon es necesaria. ¿Pudo haber sido de otra manera? Si la respuesta es sí, significa que es contingente esta descripción del nombre Nixon, porque pudo haber perdido. Es el ganador, pero en un mundo posible pudo haber perdido. Y aquí entramos con otro concepto que usa el autor mucho, que es de mundos posibles, y esto lo utiliza para hablar de lo contingente. Los mundos posibles están en nuestra imaginación, ¿no? Se estipulan mundos posibles. Cuando habla de mundos posibles, habla de la posibilidad, de lo contingente, de lo que pudo haber sido. Si hablamos de una mesa, si yo me refiero a una mesa y la nombro como la mesa que está en mi pieza,
Eso es un dato contingente, porque en un mundo posible esa mesa puede estar en la cocina o en el baño o en cualquier otra habitación y dejaría de ser esa descripción algo necesario y sería más contingente, porque en un mundo posible esa mesa no sería la mesa del cuarto, sino que sería la mesa de la cocina. Eso sería un ejemplo, ¿no? Lo mismo con Nixon. Nixon es el presidente, es el que ganó las elecciones, pero podría haber sido el perdedor. Puedo señalar una foto de Nixon y decir, este hombre pudo haber perdido las elecciones. Entonces, Kitker agrega otras dos definiciones, que es designador rígido, que sería necesario, y designador no rígido o accidental, que sería contingente. Los nombres son designadores rígidos, mientras que el cúmulo de descripciones serían designadores accidentales, contingentes. Porque el hecho de que Nixon ganara o no las elecciones no hace que deje de ser Nixon. Nixon siempre será Nixon en todos los mundos posibles. Siempre hace referencia al mismo sujeto. Ahora, si yo no utilizo el nombre propio Nixon para referirme a Nixon, yo utilizo el presidente de los Estados Unidos, el que ganó las elecciones del 1970, eso sería un designador no rígido, porque estoy haciendo referencia a Nixon por un designador accidental, por algo que es contingente, porque pudo no haber sido de esa manera. Entonces, para terminar, básicamente lo que sostiene Kripke son que los nombres propios son expresiones puramente referenciales que no necesitan de un sentido para denotar a sus referentes. Kripke niega que esos términos tengan un sentido. En lugar de ello, sostiene que los nombres son etiquetas vacías que meramente funcionan como rótulos de los objetos. La relación de referencia es una relación directa, no mediatizada, por ningún contenido conceptual o intención. La relación entre el nombre propio y su denotado no necesita de intermediarios tales como descripciones russelianas ni sentidos fregianos. Por eso la teoría de la referencia directa, porque el nombre propio dice que no existe ningún sentido para referirse a su denotado. Si hablamos de la localidad Dartmouth, no necesita de tener sentido de que sea la desembocadura del río, porque aún así no está el río, seguirá llamándose de esa manera, porque de esa manera se conoció desde un principio y no ve necesario cambiar su nombre.